Paz de Cristo, hermanas. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, el privilegio, y a mi hermana Teo, que me da la oportunidad. Vamos a ponernos de pie, hermanas, vamos a escuchar un canto y la que se nos sepa, pues cante. Amén. Cierren sus ojos, hermanas, meditemos en el canto, por favor.
Lucas 2, 10 y 11. Amén, hermanas. No temas, porque he aquí les traigo buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, te ponemos, Señor, y te honramos, Señor Jesús. Nos presentamos, Señor, honrando y declarando tu palabra. Establecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Establecemos tu reino, Padre Santo. Declaramos, Señor, que tú estás aquí. Declaramos ángeles, Padre Santo, cercando este lugar. Reprendemos todo espíritu que quiera levantarse en contra. Todo lo que quiera oponerse en el nombre de Jesús no tiene poder ni autoridad. Quitamos, Señor, todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu que quiera venir, Señor Jesús, a traer opresión. En el nombre de Jesús, declaro que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito, llegará al corazón, que la semilla caerá en buena tierra, Padre, y que fructificará y traerá fruto conforme a tu voluntad y tu propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanas? ¿Cuántas de nosotros hemos sido llamadas a servir, hermanas? Amén. Amén, todas. Yo creo que todas, hermanas, con diferente asignación, pero con un mismo propósito. Amén. Hoy te quiero hablar de 3 etapas de la vida de Jesús. Jesús llamado a servir. ¿Qué es un llamado? Llamado es cuando Dios te hace una invitación a tu vida para servirlo y para hacer su voluntad. El primer llamado que Dios hace a nuestra vida, hermanas, es cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida. Cambiamos nuestra vida y empezamos a hacer su voluntad. El segundo llamado es cuando ya Él te invita a servir en la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a servir, nosotros estamos cumpliendo el llamado, estamos cumpliendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Jesús fue desde antes de la fundación del mundo escogido. Desde su nacimiento, Él ya cargaba con el llamado de Dios. En el libro de Lucas encontramos que a la edad de 30 años Jesús empezó su ministerio. A la edad de 12 años, Jesús subió al templo, fue a las fiestas a Jerusalén a celebrar las Pascuas con sus padres. Pero dice la palabra que Jesús se quedó en el templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Dice que Él escuchaba y preguntaba a los doctores de la ley, que sabemos que ellos estaban preparados con las escrituras, tenían más capacidad, tenían más sabiduría. Entonces esto nos enseña que Jesús se estaba capacitando. Cuando Él escuchaba y preguntaba, Él estaba capacitándose. La palabra nos enseña que Él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre Él. Él no solamente crecía físicamente, sino crecía espiritualmente. Hermanas, es necesario, como decía nuestra hermana, que conforme pasen los años, nosotros crezcamos espiritualmente, entremos a una madurez, pero también tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en sabiduría. Cuando nosotros nos metemos a un aprendizaje, el Señor nos va capacitando por medio de su Santo Espíritu. En la cultura judía, normalmente, hermanas, los hijos adoptaban el oficio del padre. Jesús adoptó el oficio de José, carpintero. Entonces, el Señor me hacía ver, ¿qué es un carpintero? Los carpinteros hacen muebles, construyen muebles y reconstruyen muebles que estén dañados. Los carpinteros deben de tener habilidades, técnicas avanzadas, arte y creatividad, conocimientos de los diferentes tipos de madera y sus diferentes aplicaciones, destreza manual, detalle y calidad. Debe saber usar las herramientas correctas y necesita paciencia, dedicación y amor a su trabajo. Jesús fue carpintero. Él empezó a aprender el oficio. ¿Cómo podemos ver nosotros
Jesús se capacitó en un oficio antes de iniciar su ministerio. ¿Qué le pudo haber ayudado a él el oficio para traerlo al mundo espiritual? Que Jesús aprendió a construir y a reconstruir los muebles. ¿Qué hace Dios el día de hoy? ¿Qué hace Jesucristo? Construye vidas, reconstruye vidas dañadas por el enemigo. Jesucristo nos forma y nos adorna para diferentes usos. Todas tenemos diferentes funciones, pero ese es el Señor el que nos va dando esa forma. El Señor me hacía ver, ¿para qué tú amueblas tu casa? ¿Por qué la amueblamos? Porque queremos que se vea bonita. Buscamos, vamos a la mueblería y pues conforme a nuestro presupuesto buscamos los mejores muebles. Hace un tiempo atrás, bueno, no un tiempo, hace años atrás, yo tenía muchas ganas de una mesa, de esas mesas que van en la entrada de la puerta, ¿verdad? Que son así largas, pero son muy costosas. De hecho, son más caras que las mesas de centro o las mesas de lámpara. Y fuimos mi esposo y yo a varias mueblerías, y pues caras. Y la que a mí me gustaba, pues más cara. Entonces, habían dos mesas similares. Y casi se veían iguales, pero no eran iguales. Una tenía más diseño, la pintura se veía más bonita, el color. Una se veía más áspera, la otra se veía más detallada. Entonces, yo le decía a mi esposo, le digo, es que yo quiero esa. Y me decía, está muy cara. Me decía, me sale más cara que la de centro. Entonces, le dije, pues hay que vernos la otra. Ya me iba a conformar porque tenía yo el deseo. Y me dijo, no, esa se ve fea, se ve áspera, no combina. Dice, no. Y le dije, pero a mí me gusta. Y dijo, no, vamos a esperarnos, podemos encontrar después otra. Y quedó así, hermanas. Nunca me la compró, pero Dios es fiel, porque me la regalaron en una casa donde él trabajaba en la pintura, me la regalaron casi nueva. Me quité la tentación, después la saqué, pero la tuve para la gloria del Señor y fue gratis. Entonces, hermanas, de la misma manera, el Señor me hacía ver, nosotros cuando vamos buscamos los mejores muebles. ¿Para qué son los muebles? Para mi servicio, porque yo me siento en la sala. El comedor es para comer. Entonces, escogemos lo mejor que podemos. Entonces, lo mismo, el Señor me decía, así yo escojo. Todas me son instrumentos útiles. Todas tienen un llamado específico. De esta manera, hermanas, pero me decía el Señor, cuando tú vas, escoges un mueble y puedes escoger otro para diferentes usos. Decía, pero uno, decía, está más detallado que el otro. Decía, fíjate el trabajo que se llevó. En la mesa fina, esa tuvo que llevar más dedicación. Tuvo que tener más tiempo de proceso. El carpintero tuvo que pasar más tiempo lijándola. La madera, hay madera que es buena y que es fina. Hay madera que es imitación madera. Y hay otra que sí es madera, pero de más calidad más baja. De hecho, si tú clavas con un clavo, la madera se puede abrir y cerrar, pero es madera. Y hay madera que tú la puedes lijar, la puedes atornillar y es fuerte. Entonces, yo pienso que por eso era la diferencia, porque una valía como 300 y la otra como 700, ¿verdad? Por el tipo de material, el tipo de acabado. Entonces, lo mismo, el carpintero pasa el proceso y se tarda más. Él conoce el trabajo que él está haciendo en esa mesa. Por eso es de mayor costo. Entonces el Señor me decía, las dos mesas te sirven, las dos se ven bonitas. Si yo no hubiera visto las dos, a lo mejor me hubiera gustado la otra, y yo he dicho, esta la quiero. Pero cuando comparé me gustaba más la otra. Entonces, es lo mismo, hermanas. Cuando nosotros vemos, queremos lo mejor. Pero me decía el Señor, en la iglesia hay dos tipos de hermanas. Hay unas hermanas que las he procesado duramente, que pasan por proceso, que les paso la lija. Dijo, cuando yo les paso la lija, les estoy quitando las impurezas, les estoy quitando el orgullo, les estoy quitando la soberbia, les estoy quitando los malos hábitos, les estoy quitando las viejas costumbres, les estoy quitando el mal carácter, les estoy quitando cosas que vienen cargando. Y hay quien se deja, porque el proceso duele. ¿Cuántas de nosotras
hemos visto las lijas. Tú pásate una lija, te pela, te duele. Entonces lo mismo, pero me decía el Señor, cuando tú la lijas, dice, cuando el carpintero lija esa mesa, la va dejando lisa, le va dando forma, la va diseñando. Dice, y Él puede trabajar en ella. Le puede poner diseños específicos, ¿sabes? Y la puede adornar. Y me decía el Señor, ¿sabes cuáles son esos adornos? Los dones, los talentos, los ministerios, las habilidades, las capacidades. Todo lo que Dios nos adorna, estamos llenas de adornos. Pero la otra mesa no es que nos sirva, sí sirve. Pero me decía el Señor, hay hermanas que son débiles, que yo no las puedo procesar. Hay hermanas que yo he querido, pero se lastiman, no soportan la lija, no les gusta que yo quiera quitar la impureza. Y esa es la diferencia. Dice, pero yo las he llamado para mi servicio. Las dos me sirven, uso a las dos, pero una pagó el precio, una ha pasado el proceso en lo secreto, una ha llorado, una ha sufrido, a una le he quitado, la otra la estoy trabajando, pero no es fácil. Hace muchos años atrás, hermana, más de 18, yo tengo 25 para la gloria del Señor aquí, por su gracia. Hace como 18 años recuerdo que había un hermano que el Señor usaba mucho en la palabra. Y a mí me gustaba mucho cómo le enseñaba. Pero el hermano siempre hablaba de bendición y que le iba bien y era bendición tras bendición. Y yo decía, bueno, este hermano es súper bendecido. Y yo decía, Señor, yo recuerdo que una de esas veces me fui a casa y le dije, Señor, yo sé que tú lo usas, pero Él siempre habla de que todo te va bien. Y dice, ¿por qué yo soy tan procesada? ¿Por qué paso por tanto? Y yo lloré y le dije, ¿por qué estoy enojada? Dime si hago algo mal delante de ti. Dime si hay algo que necesito cambiar. El Señor no me contestó. Pasaron como 2 días y el Señor me da una revelación. Y el Señor me enseña. Yo miro una casa. La mayoría conocemos las casas de México. Las casas de México son de tabique. No son de madera como aquí, ¿verdad? La mayoría. Son de tabique. Yo miré esa casa, estaba en obra negra. En obra negra representa que no estaba pintada, pero estaba construida. Yo miré varios cuartos, yo miré el cemento, yo miré el colado, yo miré que estaban los cimientos bien firmes y miré todo el tabique, estaba la casa cerrada. Pero no había muebles, no había pintura. Y entonces veo a aquel hermano y lo veo como un niño de 6 años. Y veo a ese hermano que jugaba. Y yo me le quedaba viendo porque yo sabía que esa era mi casa. Y entonces oí una voz. Y la voz me dijo, míralo, él es como un niño. Si yo él le proceso, él no soporta el proceso. Él se va al mundo, por eso no lo puedo procesar. Dijo, pero esta casa es tuya. Tú la has construido con tus lágrimas, con tus procesos. Tú estás fuerte, estás firme porque estás en la roca. Entonces pude entender, hermanas, por qué a veces el Señor nos pasa, pero en cada proceso nos afirma. Y me decía el Señor, lo que no se dan cuenta, que cada proceso de su vida glorifica mi nombre, exalta mi nombre, porque cuando tú testificas, tú honras a Dios, porque tú no testificas fracaso, tú testificas victoria. Y cuando tú dices, Dios me sacó de aquí y me puso acá, cuando Dios me sacó del problema, entonces estás honrando a aquel que dio la vida por ti. Entonces muchas no quieren, muchas prefieren estar en su situación y decir, yo así sirvo, yo así me quedo, porque les da miedo el proceso. Pero es necesario. Entonces de la misma manera el Señor me decía, es lo mismo. Él aprendió el oficio, él aprendió a trabajar con los caracteres de cada quien. Él aprendió a ver de qué estamos hechos. Y no es que una hermana sea más que la otra, simplemente que unas están más fuertes. Y esas son a las que Dios pasa el proceso para glorificar su santo nombre. Porque es necesario que seamos testigos del poder de Dios. Y si nosotras no pasamos circunstancias, no podemos testificar del poder de Dios. Es necesario en nuestras vidas. Entonces, miren, hermanas, y luego el Señor me seguía diciendo, ¿para qué son los muebles? Para el servicio de los hombres,
para mi servicio, Señor, para el servicio de mi familia y para el servicio de mis invitados. Decía de la misma manera. Todas están diseñadas para mi servicio en mi casa, para servir a mis hijos y para servir a los hombres. Nos fuimos diseñadas para el servicio. Y me decía el Señor, como Él fue carpintero, por eso me habló en esa manera. Y me decía el Señor, ¿qué ves ahí? Y yo veía mi sala. Me dice, ¿qué representa tu sala? Y le decía, en mi sala descanso. Cuando yo me siento en mi sala, no les miento, hermana, yo casi siempre estoy cansada. Y no creo que sea mi edad, pero sí, casi siempre. Pocas veces yo me siento en la sala. Cuando yo me siento, hermanas, y no trabajo aparentemente, pero quiero que sepan que trabajo mucho. Cuando yo me siento, yo lo que quisiera a veces es descansar y no levantarme. Quisiera estar 2, 3 horas. Y no lo logro, pero se siente un descanso, te descansa la espalda. Y me decía el Señor, así hay muchas hermanas en la iglesia que pueden representar una sala. Dice, ¿sabes qué hacen ellas? Dan descanso, ayudan a quitar la carga. Dijo, ayudan a relajarse a la persona con sus palabras, con su amor, con su actitud. Entonces decía, ya voy entendiendo el lenguaje del carpintero. Y después me decía el Señor, ¿qué ves ahí? Y le decía, mi comedor, mi mesa. O sea, ¿para qué sirve? Para compartir el pan. Decía, compartimos el pan, comparto los alimentos con mi familia, o si viene familia, o si vienen amigos o hermanos. Y entonces el Señor me decía, en la iglesia hay muchas hermanas que comparten la palabra, que fueron llamadas a compartir palabra, a dar vida, porque la palabra es el pan. Entonces son dedicadas a dar palabra, y en la iglesia hay muchas hermanas que dan palabra. Y después me decía el Señor, tráemelas, Nayeli, quiero darles una pequeña representación. Me hablaba el Señor de las sillas y me decía, observa esta silla. Y yo la miraba y me decía el Señor, ¿qué ves? Y digo, pues una silla para sentarse. A mí no me gusta estar sentada en el comedor, hermanas, porque yo soy una persona que la verdad, hasta para sentarme a comer estoy así, porque siempre estoy cansada, se los tengo que decir. Entonces para mí, hermanas, pues yo le decía, pues una silla. Y me decía el Señor, ¿y para qué sirve? Digo, pues para comer. Me dijo, no, las sillas dan firmeza, las sillas te hacen firme. Cuando vamos a las casas de la gente, o muchas de aquí quizá lo hacen, ¿verdad? Pero de gente reconocida, la postura que debe uno tener cuando uno come debe ser recta. Debería ser recta. Yo les digo que no lo hago, pero debería. Entonces pude entender lo que el Señor me explicaba. Así hay muchas que dan firmeza, que ayudan a firmarse a otras. Pero me dice el Señor, pero hay un problema. Hay muchas hermanas. Estas son 3 sillas. ¿Cómo las vemos? Iguales, ¿verdad? En todas nos podríamos sentar, aparentemente. Pero ¿qué pasaría si yo me siento en esta? No está firme, hermanas. Miren, se mueve. Hasta me podría caer. ¿Saben qué pasa, hermanas? Que muchas veces habemos hermanas que no estamos totalmente firmes y no podemos ayudar a firmar porque nosotras mismas nos movemos conforme a la circunstancia. Nosotras mismas nos lastimamos porque no estamos firmes. Yo no puedo afirmar a alguien si yo no estoy firme. Pero luego voy con estas dos. ¿Cómo las miran? ¿Se miran iguales? Sí. ¿Las miran iguales? Sí. El color sí, pero la textura no. Están bonitas. Están hermosas. De lejos se miran iguales. Yo me podría confundir. Pero la hermana Pili dice, en esa no me siento. O sea, en ti tampoco. Esta no tiene pie. Pero se ven iguales. Pero no tiene patita. Para que no se diga tan feo. Y le decía al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Me dijo, así hay muchas hermanas que se han lastimado en su caminar cristiano. Así hay muchas hermanas que congean espiritualmente, que han sido heridas, que han sido dañadas, que han sido lastimadas en sus hogares, en cualquier circunstancia. No pueden. Si alguien se acerca para pedir firmeza, se cae, porque no está firme. Entonces no hay un equilibrio, hermanas. Entonces nosotras tenemos que buscar
Si yo necesito firmeza, yo tengo que buscar a la que está firme, porque aquí yo me puedo sentar con seguridad. Aquí yo sé que no me voy a caer, yo sé que esta me va a ayudar a firmarme. Entonces así somos nosotras, hermanas. Pero el Señor me dijo, qué tan difícil es ir y llevar a la silla al carpintero. Si tú la llevas al carpintero, él te la va a arreglar. Es lo mismo, si nosotras estamos batallando, estamos cogiendo espiritualmente en nuestro camino, ¿qué debemos hacer? Ir con el Señor Jesucristo, porque Él es el que construye y reconstruye vidas destruidas por el enemigo. Entonces nosotros tenemos la respuesta. ¿A dónde vamos a ir? Con nuestro Señor Jesucristo. Hay una, hermanas. Después de ahí me llevaba el Señor, porque eso es lo que se veía aparentemente en mi casa, lo visible. Después me dijo el Señor, entra a tu cuarto. Entro yo a mi cuarto y me dice, ¿qué ves? Lo primero que mis ojos miraron fue mi cajonera. Y me dijo el Señor, ¿qué guardas ahí? Mi ropa íntima, guardo cartas, papeles importantes, o a veces hasta dinero. Cosas que no quiero que nadie vea, que nadie agarre. Mi esposo nunca abre sus cajones, aunque jamás se lo he prohibido. Él respeta, él no toca ahí. Entonces, hermanas, me dijo el Señor, así hay muchas en la iglesia. Esas hermanas son las que saben guardar un secreto, son a las que tú puedes ir y contarle tu problema, son a las que puedes ir y decirle tu necesidad. Y tú sabes que cuando ellas lleguen a su casa van a abrir el cajón, van a meter la necesidad y lo van a cerrar y no lo van a divulgar. Dijo, y hay muchas hermanas que no son reconocidas, que no se habla de ellas, y esas son las que representan las cajoneras. ¿Por qué, hermanas? Porque están en lo secreto, están donde solo entra el Padre, ahí no nos vemos. Muchas de aquí, la hermana que podría representarse en la sala, hermanas, ella es vista, porque la mayoría de nosotros decimos, no, esa hermana cuando habla conmigo me transmite una paz. Damos a conocer sus habilidades, sus talentos, su servicio, pero de la que normalmente no se habla y no es vista, es la que está en lo secreto. Yo recuerdo, hermanas, cuando yo llegué al camino del Señor hace 25 años, para la gloria del Señor, que ya se lo dije, yo llegué y yo con todo mi corazón empecé a servir en la obra. Yo no era bautizada, yo tardé 5 años en bautizarme, porque mi esposo no quería casarse para que no me bautizara. Pero yo servía, yo iba a garajes, hacía tamales, yo estaba en la cocina, apoyaba lo que yo pudiera, hacía el aseo del templo, en lo que a mí me ponían. Pero ya después me bauticé, y mis pastores con los que yo me bauticé decían que yo no estaba capacitada ni para enseñar niños. Ellos siempre es como, no está lista, necesitas más preparación. Pero en aquel entonces no había escuela, no nos podíamos capacitar más que lo que íbamos aprendiendo en la escuela dominical. Tardé muchos años así, hermana. Ayudaba en servicios, pero nunca tuve en esos tiempos un título, un reconocimiento. Pero como dijo la hermana, porque dije, la hermana y yo estamos conectadas en el espíritu, porque la hermana dijo, el dueño de la empresa me mandó llamar, porque aunque no me reconocían y nadie me podía poner como maestra de niños, el Señor vino una vez que yo estaba en ayuno. Yo estaba en ayuno y yo estaba en mi cama, sentada así, y cerré mis ojos, cansada, no les miento, pero no dormida. Y oí una voz que me dijo, desde hoy te cambio el nombre, no te llamarás más Yesenia, te llamarás Ayuda. ¿Y sabes qué, hermana? Yo dije, me van a poner a hacer algo en la iglesia. ¡No! Decían que no estaba capacitada, pero ¿sabes qué? El Señor me empezó a llevar a ayudar, me empezó a llevar a aconsejar, me empecé a ayudar en lo secreto. Fui esa cajonera por muchos años y la he seguido siendo, pero ¿sabes qué? Ayudaba, aconsejaba, ayudé a levantar gente. No lo digo para gloria mía, lo digo para gloria de aquel. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes sentirte lo más insignificante, tú puedes sentirte que no eres nadie, pero viene el Señor y te dice, yo te uso, yo te escojo. Yo te llamé. Con los años el Señor me dio la oportunidad de empezar a trabajar para la gloria de Él. Entonces, hermanas, ¿qué vemos aquí? Hay muchas, todas fuimos llamadas, pero hay muchas hermanas que ya estamos en el llamado.
pero hay muchas hermanas que no quieren entrar al llamado. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor de enfrentar los obstáculos, temor de la crítica, temor del rechazo, temor de los problemas en el hogar, de los problemas con los hijos, y eso te detiene. ¿Y sabes qué? Prefieres decir, no, yo aquí estoy bien, yo no quiero, porque se levantan los problemas. Pero ¿sabes qué? Jesús, siendo Dios, pasó por el vituperio, pasó por el rechazo, pasó por la humillación, a tal grado que llegaron a decir que por Belcebú echaba fuera a los demonios. A él lo criticaron. Y no solo eso, hermanas, no creían en su ministerio. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que decían, él es el hijo de José y María, él es el hijo del carpintero. Ni siquiera creían que tenía un oficio. Ahí nos damos cuenta. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Lo detuvo? ¿Se paró de hacer el llamado? Él conocía el llamado. ¿Cuál era su llamado? Venir y servir al pueblo de Dios. Y eso no lo detuvo. Él hizo, Él cumplió. Y cuando nosotras, hermanas, aceptamos el llamado te hace avanzar y te hace caminar al propósito. Aleluya. Es la segunda etapa de la vida de Jesús, el propósito. Y tú dices, pues que no es lo mismo el llamado y el propósito. No, hermana. Jesús caminaba en el propósito. El propósito es establecer a algo o a alguien para un determinado trabajo. Aleluya. De los 12 a los 30 años, Jesús se capacitó. Aproximadamente pasaron 18 años para que Jesús iniciara su propósito, que era ir a la casa de las ovejas perdidas, de la casa de Israel. ¿Cuál era su propósito? Ir a las ovejas perdidas. ¿Para qué? Para enseñar sobre el reino de Dios, revelar el carácter del Padre y su amor por la humanidad. Aproximadamente, hermanas, en los 3 años y medio del ministerio de Jesús, el diario tuvo un propósito. El diario tuvo que bendecir a una persona. El diario caminaba a una tarea asignada. Aleluya. Jesús caminaba en el propósito. Amén. Él fue llamado, caminó en el propósito. Amén. El propósito era ir por un gadareno. El propósito era ir por la mujer samaritana y sanar su corazón. El propósito era convertir el agua en vino. El propósito, uno de los primeros propósitos que él cumplió fue reunir a los apóstoles. Aleluya. Para prepararlos y capacitarlos para que se expandiera el evangelio de Cristo. Fue una tarea que él cumplió. No solamente los llamó, los preparó, los capacitó. Jesús hizo muchos milagros, resucitó enfermos, liberó endemoniados, habló la palabra. Él hizo grandes cosas, señales y maravillas. ¿Cuál era su propósito entonces? Él vino a servir al pueblo de Dios. Fue llamado a servir al pueblo de Dios. Su propósito era diario bendecir a alguien. Nosotras estamos acostumbradas a servir solo en la iglesia. Creemos que solo venir a la iglesia y ser maestra, creemos que venir a la iglesia y ser mujer es el servicio, es el propósito. No, diario Dios tiene un propósito en tu vida. Quizás te va a mandar Dios a orar por un enfermo, te va a mandar a orar por un endemoniado. Quizás solamente vas a ir a darle el rayo a una persona, pero fue tu propósito del día. Y todo eso está escrito. Hermanas, Jesús duró 3 años y medio en el ministerio. Cada día cumplió su propósito. Y su propósito, hermanas, lo iba acercando. Fíjate, hermana, que yo meditaba en la historia del gadareno. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a Gadara, salieron 2 endemoniados. Él liberó a los 2 endemoniados. Dice que a los 2. Aunque normalmente la escritura habla más de uno, que es el gadareno que le llaman, pero fueron 2. Pero uno no regresó. Uno no volvió a darle las gracias a Jesús. El otro sí, el otro lo quería seguir, pero Jesús no se lo permitió. ¿Qué me enseña esto, hermanas? Que nosotras, hermanas, debemos hacer el trabajo, no importando que vengan o no vengan a agradecernos. Amén. A Jesús no le importó, Jesús no minimizó ir por 2 endemoniados. Dice la palabra que él viajó en barco de Galilea a Gadara. ¿Y sabes qué? No sabemos cuántas horas. No sabemos si fueron 2, 3 horas, 1 hora. No conozco el tiempo.
Pero para Jesús eso no importaba. Él traía un propósito ese día y su propósito era liberar a los 2 endemoniados. Entonces Él lo hizo por amor. Por amor, y nos enseña que el amor de Dios nos tiene que llevar a nosotros a hacer y cumplir el propósito diario. Aunque no nos den las gracias, hermanas, porque somos instrumentos, porque fuimos escogidas, fuimos llamadas. Entonces, de la misma manera, hermanas, nosotros caminamos al propósito. Jesús caminaba al propósito. Entre más cumplía lo del día, se acercaba a su propósito. A su asignación. El propósito lo llevó a una asignación, que es la tercera etapa de la vida de Jesús. Aleluya. Cuando nosotras cumplimos diariamente nuestro propósito, nos va a acercar a la asignación. ¿Qué es la asignación? Es un propósito específico divino que está escrito en el cielo para cada persona. Todas podemos ser maestras en algún momento de nuestra vida. Todas podemos servir en la cocina, todas podemos limpiar, todas podemos estar en algún ministerio, pero hay un propósito divino escrito en el cielo. Amén. Jesús tenía un propósito, una asignación, escrita. ¿Cuál era su asignación? Venir a salvar al mundo entero. Gloria a Dios. Aleluya. Su propósito fue, su llamado fue servir al pueblo de Dios. Su propósito fue ir a las ovejas perdidas. Pero su asignación era salvar a la humanidad. Él cumplió su asignación cuando llegó a la cruz del Calvario. Antes no, antes caminaba en el propósito. 3 años y medio caminó en su propósito. Pero su asignación era otra. Su asignación era salvar al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ofreció a los pecadores el amor y el perdón de Dios. Reconcilió al hombre con Dios y lo enseñó a tener una relación renovada con Él. Aleluya. Y por último, hermanas, cumplió la profecía de Isaías 53. Amén. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiados y afligidos no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca porque si Él hubiera dicho algo no se hubiera cumplido la asignación. Él tuvo que guardar silencio. Pero dice la palabra que cuando Él veía que se acercaba su hora, Él entró en angustia. Y dice que Él se fue al monte Getsemaní a orar. Y Él le dijo: Padre, si quieres de mí pasa esta copa. Dice que de su frente salían como gotas de sangre porque estaba en angustia. Él sabía que le esperaba dolor. Él sabía que le esperaba muerte. Él sabía que iba a sufrir, que lo iban a latigar, que lo iban a escupir. Él sabía que lo iban a traspasar. Él sabía que lo iban a crucificar. Y le dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue tu voluntad? ¿Para qué fui asignado? ¿Para qué? Entonces Él cumplió su asignación en la cruz del Calvario. Hermanas, el Señor me hablaba y me decía: ¿sabes por qué muchas no han llegado a su asignación? Porque tienen temor, tienen miedo del proceso. Tienen miedo. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario y nosotras no queremos morir. No queremos morir a mi yo. No quiero morir a mi orgullo. No quiero morir a mis sueños. No quiero morir a mis planes. ¿Y sabes qué? Eso detiene tu asignación, porque tú fuiste asignada con un propósito. Hay algo específico en tu vida escrito en el cielo y de ti depende. De ti depende que tú lo cumplas y lo logres. Amén. Cuando nosotros morimos y decimos: Señor, me quito yo, porque si el grano no muere, no da fruto. Amén. Es necesario morir. Hubo un tiempo de mi vida que yo pasé por procesos muy duros. Muchos de aquí saben que yo he pasado muchas cosas, ¿verdad? La mayoría me conoce. Pero cuando yo pasé por el COVID, yo estuve internada. Hermanas, a mí me dio COVID como 7 veces, y aquí sigo por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en una de
operaciones, hermanas. Fue muy duro el proceso. Yo recuerdo que ese día yo ya no podía respirar. Y yo le dije a mi hijo, yo no voy a los hospitales casi. Y ese día le dije a mi hijo, llévame rápido al hospital. Ya no me entra el aire. Y se espantaron, me subieron y me llevaron. En cuanto llego le dice el doctor, si te tardas 5 minutos ella se te muere en tu casa. Llegaron, me conectaron, entré al hospital. Hermana, yo no recuerdo. Lo único que recuerdo es que yo estuve como 3 días. Esa era mi mentalidad. Pero mi esposo me dijo, estuviste 10 días. Yo recuerdo que sonaba el teléfono porque no podían entrar a verme. Yo contestaba, pero yo no los oía. Yo no los oía. Yo dejaba caer el teléfono. Entraba el doctor y me decía, no mejoras, necesitas comer. Yo no quería comer. Yo no sentía fuerzas. Yo recuerdo vagas cosas. Pero hay algo que nunca se me olvidó. El día que yo entré a ese hospital, en cuanto me conectaron, no me entubaron para gloria de Dios, pero me pusieron el oxígeno, me pusieron aparatos, me empezaron a inyectar, me pusieron no sé qué tantas cosas, sangre y no sé qué tanto. Hermanas, yo recuerdo que yo tuve una visión y miré a la muerte afuera. Yo no tenía fuerzas ni siquiera para reprender. Pero yo sabía que había gente orando por mí. Amén. Yo sabía que había gente intercediendo por mí. Aleluya. Yo solo tengo recuerdos, hermana. A mí me iban y me revisaban cada cierto tiempo y recuerdo entre lo lejos que diario a las 3 de la mañana alguien entraba y caminaba del lado derecho. Yo no podía, a mí me costaban la espalda. Y yo recuerdo que yo oía cómo caminaban y oía los pasos para acá y oía los pasos para acá. Pero a mí no me hacían nada, no me daban medicina, no me daban medicamento. Llega el doctor y le habla a mi hijo. Le dijo, vengan por ella, porque no mejora. Quizás en tu casa mejore, si no aquí se nos va a morir. Me sacaron con oxígeno, hermanas. Llegué a la casa y comí una hamburguesa. ¿Sabes por qué? Porque el hospital trae muerte. Y cuando tú sales de allí, entra vida. Porque en tu hogar, lo que hay en tu hogar es lo que se transmite. Y yo empecé a avanzar y Dios me empezó a llevar. Pero yo sabía que había hermanas orando por mí. Después las hermanas me contaron su testimonio. Una de ellas me dijo que había visto a la muerte. Y que gloria a Dios porque no estoy loca. Yo también la vi y el Señor la reprendió y la echó fuera. Gloria a Dios. Otra hermana me dijo, el Señor me mostró que había ángeles en tu cuarto, yo los vi. Y le dije, no estoy loca, gloria a Dios, aunque estaban anestesiadas, yo veía a los ángeles. Ellos estaban ahí cuidando de mí. Pero luego se acercó otra hermana y le dijo, antes que cayera enferma, el Señor me mostró algo. Dice, estábamos en el templo y yo miré como usted estaba parada orando. Dije, vinieron muchos demonios y la empezaron a arrastrar y la arrastraban de un lado a otro. Y ella dijo que a ella le dolía y que ella quería ayudarme y que a ella le decían, déjala, porque ella va a salir de esto. Este proceso ella lo va a vencer. Entonces Dios, siempre que te pasa por un proceso, tiene el control. Ya tenía esa hermana orando por mí y Dios me tiene esa hermana, porque esa hermana siempre la manda el Señor a avisarme, siempre la manda el Señor a hablarme, siempre la manda el Señor a interceder por mí. El Señor la tiene orando por mí y yo le doy la gloria a Dios por su vida. Y el Señor mostró, era un proceso que yo tenía que pasar. Fue difícil, sí, pero tuve que vencerlo. Todo nos acerca a una asignación. Es doloroso el proceso, sí, te va a doler, pero eso te va a llevar a la asignación. ¿Qué dijo Dios de ti? Y tú me podrás decir, ¿cuál es la asignación que yo tengo? A muchas de ustedes les dijo Dios que iban a ser esposas de pastor. A muchas de ustedes Dios les dijo que iban a ser restauradoras de mujeres. A muchas de ustedes les llamó a ser maestras, porque ser maestras es un oficio, no cualquiera tiene la gracia. A muchas de ustedes el Señor las llamó a liberar endemoniados. A muchas de ustedes las llamó Dios a que oraran y los enfermos iban a ser sanados, pero su asignación está detenida porque nos da miedo el proceso, nos da miedo avanzar. Muchas de ustedes el Señor les dijo, eres mi profeta, pero tengo miedo a la crítica. ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que me estoy quedando loca. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? Pero Dios te llamó y estás deteniendo la asignación que Dios te dijo que tenía para tu vida. Si no mueres a tu yo, si no mueres y dices que digan lo que quieran, porque el que me llamó es más grande y poderoso. Él es el que me tiene aquí.
porque acuérdense que él era humano. Y como humano, a lo mejor como Dios no quería hacerlo, pero nos dejó la representación. Miren, yo también sufrí, yo también no quería avanzar ese proceso. Aleluya. Te entiendo cuando tú dices me da miedo, te entiendo cuando dices no quiero pasar por el dolor, no quiero sufrir, te entiendo. Y quizá por eso Jesús lo hizo, porque él sabía que eso venía, él era Dios. Pero ¿sabes cuál fue la verdadera victoria? Aleluya. Cuando Jesús resucitó a los 3 días. Cuando él resucitó, cumplió su asignación. Gloria a ¿Y Dios. sabes qué dice la palabra? Que cuando él murió dijo estas palabras: consumado es. Amén. ¿Sabes el significado? En griego es telestei, que indica una tarea está cumplida, una deuda pagada o una batalla ganada. ¿Sabes qué hizo el Señor en la cruz del Calvario? Cumplió su asignación. ¿Sabes qué hizo? Pagó nuestra deuda por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Ganó una batalla contra Satanás y sus demonios. Jesús salió en victoria. Cuando tú llegas a tu asignación sales en victoria, pero es necesario que te levantes, es necesario que avances, es necesario que salgas. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu llamado? ¿Estás en el llamado? ¿Sigues ahí? ¿Le has preguntado a Dios si nada más te quiere para ese lugar? Yo no creo que la que limpia el templo Dios le diga que la escogió solo para limpiar el templo. Es parte de un proceso. Es parte de algo que Dios está moldeando quizás, que empezamos a veces desde abajo lavando baños. Todas, yo creo que la mayoría. Pero no te llamó Dios a que te quedes allí. Hay una asignación, hay un propósito. Cuando nosotros, si estás en el llamado, avanza, empieza a avanzar, empieza a caminar en el propósito del día. Cuando Dios vea que estás en el propósito, te va a abrir la puerta a tu asignación. Vamos a entrar a la asignación. Hay muchas hermanas que ya están en su asignación. Mi hermana Pilar, la hermana. Hay muchas de aquí, hermanas, que ya están en su asignación. Pues hermanas, nuestro trabajo es levantar, ayudar a las que no han entrado, aconsejar, afirmar. Hermanas, eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Las que ya entraron a su asignación, las que ya están cumpliendo con su asignación, tenemos que ayudar a las que no han entrado, porque es un trabajo, hermanas. Y cuando nosotros caminamos, llegamos al cumplimiento y bendecimos la obra, bendecimos el reino. Pero te voy a decir algo, no podemos confundirnos. Porque el que yo entre a una asignación no quiere decir que no voy a servir. El que yo entre a una asignación o a un liderazgo no quiere decir que yo no voy a limpiar el templo. El que yo sea una líder no quiere decir que no voy a trabajar en la cocina. Porque estás en tu asignación, pero el llamado se queda allí. Porque el llamado no es servir al pueblo de Dios. Estamos para servir. Pero el propósito es diario, es por fuera, no solamente aquí. Es donde quiera podemos tener propósitos. Hermanas, pongámonos de pie. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar, que nos ayude a reconocer en dónde estamos, en qué área estamos estancadas, en qué área nos detuvimos por miedo, en qué área nos detuvimos por temor. Muchas veces, hermanas, el miedo paraliza. Yo lo digo por experiencia. Un día llegó un predicador a una campaña y me dijo: estás en un retraso espiritual. Dijo: tú estás viviendo lo que debiste vivir hace años atrás. Porque yo sí tenía miedo, hermanas. Yo había pasado muchos procesos y yo la verdad decía: si me meto ya sé que ya no me ataca. Pero después entendí que cuando me atacaba, entonces dije que el Señor lo reprenda, porque tengo que cumplir para lo que Él me mandó a hacer. Entonces no podemos detenernos, hermanas, porque el proceso le da victoria a Dios, el proceso exalta a Dios, el proceso honra a Dios. Hermanas, es una bendición el proceso y todas fuimos llamadas a servir. Yo quiero, hermanas, que pasemos y oremos y le pidamos al Señor, que le digamos, que nos dirija, que nos enseñe, hermanas, porque a veces no logramos entender. A veces el Señor nos habla y nos dice: te quiero para esto, pero hay un temor o hay una duda y necesitamos que el Señor abra nuestros oídos y nos diga: yo te llamé para esto, yo te escogí para esto. Empecemos a trabajar en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, perdón, pasen al altar y hablen con el Señor, hermanas, porque Él es el que las va a bendecir, Él es el que les va a hablar. Gloria a Dios, te alabamos, Padre, te exaltamos, poderoso Espíritu Santo, honramos tu palabra, Señor, declaramos
gloriosa, Padre. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Alabado seas, Espíritu de Dios. Exaltado seas, Padre Santo. Te doy la honra y te doy la gloria. Conforme a lo que hablaste, Padre Celestial. Conforme a lo que tú dijiste que harías, poderoso de Israel. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.